Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a ver como tema del día accidentes y enfermedades inculpables. Fíjense ustedes que durante el transcurso de la relación laboral, los trabajadores pueden sufrir accidentes o enfermedades que les hagan interrumpir su tarea habitual. Hay distintos tipos de accidentes y de enfermedades. Hoy vamos solamente a plantearlos porque tienen distinto tratamiento, pero nos vamos a referir en detalle a los accidentes y enfermedades inculpables. En primer lugar, tenemos que hablar de todos los accidentes y enfermedades que se relacionan con la actividad laboral. Estamos hablando de lo que conocemos como accidentes laborales y enfermedades laborales o profesionales. Son los accidentes laborales los que se relacionan, tienen como hecho o a consecuencia de la actividad laboral. Fíjense, ¿qué es un accidente? ¿Cuál es la definición de accidente? Es un acontecimiento súbito y violento. Entonces, cuando hablamos de accidentes laborales, estamos hablando de acontecimientos súbitos o violentos que tienen como hecho generador o son consecuencia de la tarea laboral que cumple el trabajador. También encontramos dentro de estos accidentes laborales a los que se conocen como accidentes in itinere, es decir, los accidentes que puede sufrir el trabajador en el trayecto desde su casa hasta el trabajo y viceversa. Es decir, durante ese itinerario puede sufrir accidentes y ojo que se van a tratar como accidentes in itinere siempre y cuando no altere el recorrido ni lo interrumpa por causas ajenas al trabajo. En lo que respecta a las enfermedades profesionales, son las enfermedades que también se originan por la actividad que cumple el trabajador. A diferencia de este grupo, tenemos los accidentes y las enfermedades inculpables, que son los que justamente no tienen vinculación con el trabajo que cumple el trabajador. Es decir, tienen su origen en causas ajenas a la tarea que cumplen. ¿Y por qué es importante distinguirlos? Porque todo lo que sea accidentes laborales y enfermedades profesionales son responsabilidad del empleador y están regidos por la Ley 24.557, que es la Ley de Riesgos del Trabajo. ¿Y quiénes los atienden? Las ART. En cambio, los accidentes y enfermedades inculpables son regidos por la Ley 2744, la Ley de Contrato de Trabajo que conocemos, y son atendidos por la obra social. Entonces, es importante que ustedes distingan, ante cualquier caso, si es un accidente laboral o una enfermedad profesional para poder recurrir a la ART, o si es un accidente o una enfermedad inculpable para poder recurrir entonces a la obra social. Cada uno va a atender según sea el caso. Hoy vamos a ver en particular los accidentes y enfermedades inculpables, que como les decía, no tienen como causa, su causa es ajena a la tarea que cumple el trabajador. No tienen vinculación con la actividad del trabajador. Estos accidentes y enfermedades profesionales van a ser remunerados, esas licencias que tenga el trabajador van a ser remunerados en función
de la antigüedad que tenga el trabajador en la empresa. Según la antigüedad que tenga el trabajador, va a ser el tiempo de licencia paga que le corresponda. Fíjense que hay dos tipos de licencia. Para aquellos que tengan una antigüedad de hasta 5 años en la empresa, van a tener una licencia paga por accidente o enfermedad inculpable de 3 meses. Y para los que tengan una antigüedad igual o superior a 5 años, van a tener una licencia paga de 6 meses. Estos tiempos, acá dice sin antigüedad, se duplican en el caso de que el trabajador tenga cargas de familia. En lugar de los 3 meses van a ser 6 meses. Y en el lugar de los 6 meses van a ser 12 meses de licencia paga. Entonces, el tiempo de la licencia va a estar en función de la antigüedad que tenga el trabajador. Y otro dato importante es que esta antigüedad y esta licencia se computa según la enfermedad, es por enfermedad. Es decir, que en el caso de enfermedades, por ejemplo, crónicas, si el trabajador tuviera problemas respiratorios, toda la recidiva, todas las recaídas que vaya teniendo van a ser siempre computables para esa enfermedad. Pero si de repente tiene una fractura de una pierna por un accidente casero, un accidente hogareño, vamos a estar otra vez computando como si fuera otra enfermedad. Es decir, va a tener una licencia que se va a ir acumulando por su problema respiratorio y otra licencia diferente por el tema de su fractura de pierna. En el caso de las enfermedades crónicas, ¿hasta cuándo se computan los plazos? Hasta los 2 años. A los 2 años de esa primera aparición que tuvo de la enfermedad, comienza otra vez a computarse como una enfermedad nueva. Entonces, ¿cómo se abonan estas licencias por enfermedad inculpable o por accidente inculpable? Fíjense que estamos en presencia de lo que llamamos conceptos remunerativos. Es decir, conceptos que, como ustedes ya saben, generan aportes y contribuciones. Y por ser conceptos remunerativos también van a estar como base de cálculo cuando tengamos que liquidar vacaciones o sueldo anual complementario. ¿Qué pasa en la liquidación? Si el trabajador tiene remuneraciones fijas, es decir, remuneraciones como pueden ser el sueldo básico, como puede ser la antigüedad, como puede ser un adicional por idioma, va a percibir durante ese tiempo que dure su licencia por accidente o enfermedad inculpable, va a percibir la misma remuneración que percibía al momento en que inició la licencia. Si posteriormente, durante el tiempo en que está de licencia, hubiera aumentos legales o convencionales, habrá que abonarle al trabajador los mismos aumentos que si estuviera en actividad. Pero ¿qué pasa en el caso de que además de esas remuneraciones fijas tuviera remuneraciones variables? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de remuneraciones variables? Del caso de las horas extras, del caso de las comisiones por ventas o por cobranzas, de premios que no son el mismo importe todos los meses. ¿Cómo hacemos a determinar cuál es el importe que le corresponde por remuneraciones variables? Vamos a sacar un promedio de las remuneraciones variables que percibió el trabajador en los últimos 6 meses anteriores a que comenzara su licencia. Entonces, dijimos, remuneraciones fijas, el importe que tenía antes, que percibía antes de comenzar su licencia. Remuneraciones variables,
promedio de los 6 últimos meses anteriores a comenzar su licencia. El trabajador tiene que darle aviso al empleador durante la primera jornada en que comienza su inasistencia. ¿Por qué le tiene que dar aviso? Porque el empleador tiene el derecho a enviar un control médico. Entonces el trabajador va a tener que decirle cuál es la situación que tiene y el lugar donde se encuentra. Y el empleador va a poder enviar un control médico para verificar. Si no lo envía, se va a tomar, por supuesto, la palabra del trabajador, que después presentará el comprobante médico que le dé fe del problema que tuvo. Recuerden ustedes que siempre nosotros hablamos de comunicación fehaciente. Entonces, en forma fehaciente va a tener que darle su situación y el lugar donde se encuentra. Recuerdan que hablamos que el contrato de trabajo era un contrato y por lo tanto era un acuerdo de partes. Hay dos partes y hay, como en todo contrato, derechos y obligaciones. Llevándolo a lo que estamos diciendo, vamos a tener trabajador y empleador. Entonces, ¿qué derechos y qué obligaciones va a tener el trabajador? El trabajador justamente va a tener derecho a percibir una remuneración en caso de enfermedad o accidente inculpable. ¿Y qué obligaciones va a tener? Lo que estábamos diciendo. Va a tener la obligación de avisar al empleador durante la primera jornada, va a tener que someterse a ese control médico y durante el tiempo que dure esa licencia no va a poder trabajar para otros empleadores. ¿Qué derechos y obligaciones va a tener el empleador? Por supuesto que el derecho va a ser esa facultad de la que hablábamos, del control médico, que puede ser por un médico que trabaje en la empresa, como de un servicio de asistencia sanitaria que tenga contratada la empresa. ¿Y qué obligación va a tener? La de abonarle la remuneración al trabajador durante el tiempo de su licencia, la de reservarle el puesto durante el tiempo que tenga de recuperación y fíjense que es importante esto porque si no se comunica fehacientemente, el trabajador no comunica fehacientemente durante el primer día, salvo que sea un caso grave que se pueda comprobar, pierde el derecho a la remuneración. Entonces, durante el primer día de su inasistencia, el empleador tiene que tener la notificación fehaciente del trabajador y puede concurrir el control médico a verificar, bajo la posible pérdida de la remuneración si el trabajador no lo comunica y no se puede comprobar. Entonces, tenemos así el planteo de cómo empieza esta licencia del trabajador y del tiempo que tiene de licencia paga. Recuerden, 3 meses, 6 meses o se duplican para el trabajador sin cargas de familia o se duplican para el caso de que el trabajador tenga cargas de familia. Una vez que venció este plazo de licencia paga, de licencia remunerada, viene lo que se llama conservación del empleo. Este periodo de conservación del empleo, de reserva de puesto, tiene como máximo 1 año de duración. Es decir, que durante 1 año máximo el empleador va a poder conservarle al trabajador su puesto, fin de la licencia paga e inicio de la conservación del puesto, va a poder conservar el puesto en el caso de que el trabajador no se haya recuperado y no haya podido retomar su tarea habitual. ¿Qué particularidad tiene este periodo
de reserva de puesto, de la conservación del puesto. Es no remunerado, atención con esto, es no remunerado y no se lo toma en cuenta cuando veamos la antigüedad del trabajador. Esta es la diferencia entre el periodo de licencia paga y el periodo de conservación del puesto. Conservación del puesto es sin remuneración y no se lo considera como antigüedad en el trabajo. Durante este periodo de conservación del puesto dijimos que el trabajador obviamente puede recuperarse y volver a su trabajo, reincorporarse a su trabajo anterior. Por supuesto que en ese caso todo sigue normalmente, pero puede ser que a consecuencia de este accidente o de esta enfermedad ya no pueda retomar la tarea que tenía habitualmente, que tenga una capacidad laboral diferente. Entonces, en ese caso, el empleador va a tener que reincorporarlo en una tarea que sea acorde a esa nueva capacidad laboral y abonarle la misma remuneración que percibía antes de iniciar esta etapa de licencia. ¿Qué pasa entonces en ese caso? Puede ser que el empleador tenga tareas que sean acordes a esta nueva capacidad laboral del trabajador, pero puede ser que no tenga una actividad en donde ubicarlo al trabajador que se está reincorporando. En ese caso en que demuestre fehacientemente que no tiene una actividad que sea acorde a la capacidad del trabajador, puede indemnizarlo con el 50% de lo que es el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, que después lo vamos a ver en detalle más adelante, es la indemnización por antigüedad. Es decir, le va a abonar el 50% del artículo 245, que en realidad es el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo. Y puede ser que no quiera reincorporarlo. Entonces, en el caso que no quiera reincorporarlo, le va a tener que abonar como si fuera una indemnización por despido injustificado, despido sin justa causa, que va a ser justamente la indemnización que está establecida en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. Entonces, estos son los dos supuestos: si se reincorpora en una categoría acorde a su nueva capacidad laboral o si no se reincorpora. Fíjense que acá lo tenemos, finaliza el tiempo de la conservación del puesto y a lo mejor el trabajador no pudo reincorporarse porque no se encuentra todavía en condiciones de reincorporarse. Si transcurrió este plazo del año de conservación del puesto y no se pudo reincorporar, se puede rescindir el contrato sin obligación de indemnización. Entonces, en este caso, una vez transcurrido este año de la conservación del empleo, se puede rescindir el contrato y el empleador no tendrá que abonar ningún tipo de indemnización al trabajador. Durante este tiempo en que el trabajador estuvo cumpliendo con su licencia, justificada por supuesto, puede darse el caso también de que el empleador lo despida durante el tiempo de la licencia. En ese caso, además de la indemnización que le va a corresponder por el despido sin justa causa, le va a corresponder también al trabajador percibir los salarios
por todo el tiempo que esté vigente hasta el vencimiento de esa licencia o hasta el alta. Es decir, que además de la indemnización que va a percibir por el despido sin justa causa, va a tener el derecho a cobrar todos los salarios desde el momento del despido hasta el momento en que vuelva a darse el alta o hasta el vencimiento de la licencia que tiene establecida. Estos son todos los supuestos que puede haber para el caso de accidentes o enfermedades inculpables. Yo después les voy a mandar ejemplos para que ustedes completen de distintos casos lo que sería en un caso de un accidente o enfermedad profesional y lo que sería para un caso de accidente o enfermedad inculpable. Si lo quieren buscar en la ley, recuerden que el tema de accidentes y enfermedades inculpables está en la Ley de Contrato de Trabajo en los artículos 208 a 213. Y con esto terminamos el tema del día de hoy. Muchas gracias a todos. Buenas tardes.